que la geología es algo que está un poco abandonado, un poco olvidado en los sistemas de educación, y es una pena porque yo hoy intentaré explicar, eso sí, muy rápidamente, sin meterme mucho en profundidad porque daría para muchas otras charlas, pero un poquito para que entendamos realmente cuál es la importancia que la geología puede tener en la sociedad en general, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese es el título que busqué cuando me dijeron si quería participar en este ciclo de conferencias, y lo que intento es dar una visión un poco práctica y conocer un poquito realmente de para qué nos está sirviendo esta geología, que bueno, de nociones generales tenemos todos un poquito, ¿no?, de lo que es. Entonces, volvemos a la definición de geología. La geología lo que hace es estudiar la estructura y la composición de la Tierra, y de esa forma ver todos esos componentes que forman parte de la Tierra, para qué podemos utilizarlos. Los recursos que utilizamos día a día en nuestra vida diaria, tanto los más próximos como los menos, tanto materiales como energías, proceden de forma directa o incluso indirecta de la Tierra. Casi todo lo que tenemos los traemos de nuestro planeta, y el planeta es la materia de estudio de la geología. Entonces vamos a ver cómo esta geología va configurando un poco nuestro mundo. El guión es este y es un poco largo, yo lo entiendo, entonces intentaré ser ágil y rápida, y después pues llegaremos a un turno de preguntas si queda alguna duda. Vamos a ver cómo la geología va a influir en la economía, cómo es importante para nuestras fuentes de energía, en los recursos hídricos, en los recursos minerales, para qué se utilizan, daremos algunos ejemplos. ¿Qué es la ingeniería geológica y qué utilidad tiene? Incluso para el turismo. También para la salud medioambiental, los estudios geológicos veremos que también tienen su importancia. Últimamente hemos visto también que los riesgos naturales son algo que tenemos bastante pues, a la orden del día, en unos lugares más que en otros, y veremos cuál es el papel de la geología en este campo, cómo se puede servir los estudios de cambio climático de la geología, y bueno, un poquito de geología para el futuro. Empezamos con la economía. La economía siempre pues, ha tenido, la geología ha influido enormemente en la economía de los países. Históricamente eran recursos minerales los que se utilizaban como monedas de cambio antes de que hubiese monedas. Entonces, muchas civilizaciones y sociedades han utilizado la sal porque era lo más valioso para conservar el alimento. Entonces, era un bien muy preciado. Se utilizaba la sal, se ha utilizado el oro también como símbolo de riqueza de las civilizaciones y de los países, y últimamente sabemos que estamos utilizando, o se ha utilizado mucho en el siglo XIX, sobre todo en el siglo XX, el petróleo. Todavía gran parte de la economía del Producto Interior Bruto en muchos países está basado en el petróleo, pero estamos viendo que últimamente con el desarrollo de las altas tecnologías esto está cambiando, ¿eh? Ya nos vamos hacia otros minerales que son las tierras raras. El Producto Interior Bruto de los países pues está basado, bueno, sus sectores primario, secundario y terciario se basan básicamente en la extracción del petróleo y el gas natural. Antes de esto, sobre todo, era el carbón, la fuente básica de energía para la industria, y también de muchos minerales. Ha habido incluso, bueno, guerras que han estado desarrolladas por bien estos recursos naturales, incluso guerras que han intentado ganar terrenos donde había riqueza de agua. El agua, sobre todo en los países donde hay escasez de agua, ha sido uno de los motivos de conflictos bélicos. Si seguimos con la economía, el desarrollo de las nuevas tecnologías, como decía, pues es algo súper importante en el momento actual. Estamos yendo a un cambio importante en esto de la transición ecológica, buscando nuevas fuentes de energía y sobre todo nuevos materiales. Entonces ahora mismo se está tendiendo a una energía baja en emisiones de CO2
y esto nos lleva a la utilización de tierras raras. Sí que es verdad que estas tecnologías aumentan pues, el desarrollo de altas tecnologías para ordenadores, pero también pues, la fabricación de los aerogeneradores o la utilización de coches híbridos, y para la fabricación de los componentes o de las baterías que utilizan, baterías de litio, pues se utilizan estos minerales que ahora mismo pues, son muy demandados. Y también tenemos retos en la economía que desarrollan los países. Estos retos van a ser ahora mismo la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Este dióxido de carbono sería un tema largo y del que se ha hablado muchísimo tiempo, pero bueno, el aumento tan grande que está produciéndose ahora en la atmósfera, la concentración de este dióxido de carbono, se debe a que ese CO2 que se ha ido acumulando durante millones de años en las rocas, en el interior de la Tierra, lo estamos quemando a una velocidad muy rápida. En poco más de 100 años se está quemando grandes cantidades de carbón y petróleo para sufragar esas necesidades que tenemos y para mantener nuestra calidad de vida, que cada vez es mayor. De manera que se está acumulando mucho en el medio ambiente y eso está produciendo pues, un aumento de la temperatura. El reto es reducirlo y para eso influye la economía. Hay que buscar formas y hay que financiar esas nuevas tecnologías para que se pueda reducir. Habrá que gestionar también los residuos radiactivos. Vamos a ver luego también un poquito, hay muchos residuos radiactivos que se están utilizando en centrales nucleares. Entonces, todos esos residuos necesitan una gestión en lugares que sean seguros y esa seguridad la va a dar un estudio geológico serio y bueno, pues riguroso. Y luego, ese CO2 que se acumula excesivamente en la atmósfera, se están haciendo estudios para poder almacenarlo en las rocas. Hay zonas de minería o zonas de rocas porosas o antiguos acuíferos que están abandonados, están vacíos y que se pueden utilizar para ir almacenando todo ese CO2. Pero eso necesita, como vuelvo a decir, un estudio geológico. ¿Vale? Entonces, todo esto influye en la economía de las sociedades. ¿Cómo influye la energía? Pues evidentemente tenemos esa transición a una economía que tenga un bajo gasto en carbono y en la energía, en nuestra sociedad hemos estado funcionando hasta ahora con combustibles fósiles. Prácticamente la mayoría, como ya vimos, siglo XIX empezamos con el carbón, después se ha aumentado mucho la producción de petróleo y ¿qué hace la geología en este sentido? Pues primero un estudio para encontrar esos recursos de combustibles fósiles, saber dónde están, pero no solo saber dónde están, sino saber también si son rentables económicamente, porque podemos tener un lugar donde haya carbón o donde haya petróleo, pero que haya unas cantidades pequeñas y no se pueda extraer, o que su extracción sea muy costosa. ¿Vale? Entonces, hay que encontrar el recurso, hay que saber la cantidad de que se dispone y cómo se va a tener que extraer para calcular la relación coste con el beneficio y ver si es rentable. Y una vez que está hecho eso, hay que saber que la extracción se va a hacer de forma segura y fiable. Hay que controlar su uso, pero además no se acaba ahí, porque luego hay que eliminar los residuos que deja, tanto esa extracción como la transformación. Y una vez que se acaba o se cierra una mina o se cierra un pozo petrolífero, lo que hay que hacer es rehabilitarlo o por lo menos intentar que no deje residuos o que no tenga un impacto ambiental importante. ¿Vale? Bueno, aquí he puesto un par de ejemplos de los yacimientos más importantes que hemos tenido en España. Está el de Burgos, en Ayoluengo, que se cerró en el 2017, y la plataforma que ha habido frente a las costas de Tarragona, que se ha cerrado hace muy poquito, en el 2021, y hubo alguna polémica por unos movimientos sísmicos que hubo en las costas de Tarragona y que se achacaba a la extracción de petróleo o al gas que contenían, en este caso, en
en el yacimiento. La energía nuclear. Esta tiene aquí también pues, bastante peliaguda y conflictivo, ¿no? Porque hay quien está a favor, quien está en contra. Realmente la energía nuclear que utiliza básicamente, sobre todo, el uranio. El uranio es un mineral cuyo principal productor en el mundo es China. Aquí estamos utilizando bastante uranio, pero en China no, Rusia. Estamos utilizando mucho uranio procedente de Rusia. Tenemos en España y lo que se pretende es tener una zona o tener una economía que no dependa en gran medida de este país. Entonces, este caso, por ejemplo, de aquí arriba, es la mina que se empezó a hacer en Salamanca. Toda la zona de Galicia, Salamanca, Extremadura, incluso llega hasta Cádiz, toda esa zona es muy rica en minerales raros, en metales raros. Y ahí hay riqueza, entre otras cosas, de uranio, igual que de litio, que veremos después. Entonces, una empresa, Berkeley, que es inglesa, tiene accionistas también australianos, pues hace ya muchos años, en el 2015, solicitó permiso para poner la mina de uranio, hizo un proyecto, se aprobó el emplazamiento en el 2015 y se empezó a hacer, como ven aquí, en la zona donde va, esta zona Retortillo está entre Salamanca y Ciudad Rodrigo. Entonces se empezaron a talar encinas para hacer la mina. Bueno, pues en el 2020 se renovó el permiso de emplazamiento y en el 23 se denegó. Otros estudios, después del emplazamiento hay que aprobar el proyecto de construcción de la instalación y después hay que aprobar la explotación del mineral, o sea que eso lleva su tiempo. Bueno, pues cuando en el 2023 anulan el permiso de emplazamiento, esta mina que ya había empezado a invertir dinero, pues lo que ha hecho la empresa ha sido denunciar al gobierno español porque dicen que el quitar el permiso se debe a la aprobación de la ley de transición ecológica que se aprobó en mayo del 23. Entonces, ahora la demanda que hacen es por 1.000 millones de dólares, que son 921 millones de euros, al gobierno español por el tema que ni siquiera se ha empezado a hacer nada, o sea que está así ahora mismo. Vemos que la economía mueve, la geología mueve mucho dinero. Aparte, bueno, cuando se hace esto, se hacen muchos estudios, muchos permisos, hay que buscar que los yacimientos sean rentables económicamente, la riqueza que hay aquí de uranio es grandísima, y luego que las instalaciones sean seguras. Se pide seguridad en el emplazamiento, seguridad en los procesos de extracción, en los procesos de tratamiento y que luego también la misma empresa tiene que gestionar los residuos. Entonces aquí también había el proyecto contemplaba ese cementerio nuclear que también iba a unos pocos kilómetros de esta zona. Bueno, y luego en España lo que tenemos también es un cementerio nuclear, el cementerio nuclear que hay en Córdoba, en el Cabril, que también, bueno, pues ha sido más o menos polémico, pero que necesita también de un estudio geológico, porque un cementerio nuclear no se puede poner en cualquier sitio. Al principio de utilizar energía nuclear, los residuos se estaban echando en fosas marinas, porque se ve que pensaron, bueno, eso como está tan hondo, pues allí no pasa nada si echamos allí los barriles. Pues error grave, porque una fosa es una zona geológicamente activa, que tiene movimiento y donde hay grandes presiones, con lo cual eso es un error gravísimo. Hay que buscar zonas muy estables, terrenos muy estables, aparte de que, evidentemente, ya los ingenieros se encargarán de aislar totalmente los materiales. Seguimos con la energía. ¿Hacia dónde vamos? A esas energías que emitan poco dióxido de carbono, pero además vamos con energías alternativas. Las energías alternativas, pues tenemos la geotérmica, que es el calor que directamente procede del interior de la Tierra, en zonas que tienen un gradiente geotérmico alto, es decir, que emiten calor de forma natural, en zonas volcánicas activas, como es el caso de Islandia, por ejemplo.
Esas zonas están colocadas sobre una dorsal oceánica que llega a emerger y por cualquier sitio es un país enormemente frío, está muy al norte, pero sin embargo pues, está saliendo por muchos lugares constantemente ese vapor directamente, ese agua que sale en forma de vapor de agua a la superficie porque están muy altas temperaturas. Entonces se instalan centrales, plantas geotérmicas de este tipo donde se recoge esa energía y se transforma en electricidad que suministra la energía eléctrica a las ciudades. Luego tenemos la energía hidráulica, que bueno, aquí tenemos muchísimos ejemplos de energía hidráulica. Yo al principio he puesto el pantano del Cenajo en la primera diapositiva, pero es una zona y en España hemos tenido una política de pantanos donde los cuales sirven para retener el agua y ese agua que sirva para suministro pues tanto agrícola como ganadero y especialmente para suministro de agua potable para las poblaciones, porque sabemos que hay muchas poblaciones que cuando llega la época estival, el verano, pues no tienen recursos de agua. De manera que tenemos una gran cantidad de embalses y para hacer los embalses hay que buscar un terreno idóneo, hay que buscar un suelo que sea impermeable, que retenga el agua, no que la deje escapar, y luego hay que buscar zonas donde se puedan construir presas que sean estables y que puedan mantener esa cantidad de agua con una obra, una infraestructura lo más sencilla posible, pero que tenga la mayor resistencia posible. Y bueno, la energía eólica, donde también, bueno, aquí está el parque eólico de Iberuela, pues tenemos grandes ejemplos en nuestro país. Es una energía que se está utilizando mucho y que requiere también de conocimientos de la geología por los condicionantes que supone de las corrientes de aire con la distribución de los sistemas montañosos. El agua, otro recurso geológico. El ciclo del agua lo conocemos todo, forma parte de la atmósfera, forma parte de los mares y también el agua nos la podemos encontrar tanto en la superficie, circulando libremente por la superficie, pero hay una importante cantidad de agua que es subterránea, formando lo que son los acuíferos. Los acuíferos son formaciones de rocas en las cuales hay agua. Un acuífero es una esponja. Entonces, la esponja en sí sería la roca y cuando está llena de agua, esos poros que se empapan de agua, pues sería ese agua que forma el acuífero, sería la esponja llena de agua. Entonces, ese estudio es muy importante. Nosotros tenemos aquí el acuífero 23, que es el más grande de la Mancha, y tenemos este acuífero que coge las provincias de Ciudad Real, de Albacete y de Cuenca, y que bueno, ha sido súper importante, es el que alimenta las tablas de Daimiel y sabemos que ha tenido sus más y sus menos y que ha tenido gran descenso debido a la extracción excesiva que se ha hecho de riego, para agua de riego de cultivo. Este acuífero, evidentemente, ¿qué es lo que sucede? Ahora mismo el 13% de la población en España se abastece como agua potable de los acuíferos. ¿Qué importancia tiene la geología? Pues la geología estudia dónde están los acuíferos, si la cantidad de agua que hay, para cuánto tiempo hay reserva de agua, si ese agua está como un agua fósil, no se mueve, o si tiene aportes del exterior, si el agua en el interior se mueve o no se mueve, circula hacia zonas más bajas, cómo se debe extraer y dónde, y cuánta se puede extraer para que el acuífero no se agote. Esto es como la cuenta del banco. Si sacamos dinero, va bajando. Si saco y meto, se mantiene. Y si saco poco y meto mucho, pues va aumentando. Pues un acuífero funciona igual. Necesita recargarse. Si no le damos tiempo porque sacamos mucha agua, pues el acuífero irá quedándose vacío. Y realmente ahora en España los acuíferos están al 27% de su capacidad. Es decir, ha habido un descenso muy grande porque ahora mismo utilizamos muchísimo el agua. Es verdad que los veranos son muy cálidos, que hay mucha evaporación, que se infiltra menos agua, pero también es cierto que usamos muchísima agua.
Y no estoy hablando de generaciones muy allá, pero yo sí que recuerdo en casa, pues en la ducha, el baño una vez a la semana, y cositas así. Y bueno, pues el uso que se hacía del agua era muchísimo menor que el que estamos haciendo en la actualidad. Además, la geología tiene un importante papel en la calidad del agua, en estudiar cuál es la composición. Y la composición del agua natural va a depender de las rocas por las que circula el agua, porque el agua, saben que es el mejor disolvente que hay, ¿no? Entonces, cuando circula por una roca, por la superficie, o se infiltra y circula dentro de la roca, va absorbiendo parte de esos componentes que tiene la roca. De manera que para conocer la composición y la calidad del agua es muy importante saber de dónde procede ese agua y qué tipo de minerales puede llevar. Supongo que todos habrán oído que hay aguas duras y aguas blandas. Bueno, pues lo de las aguas duras o blandas dependen de la cantidad de carbonato cálcico que lleven, de cal, ¿no? Que hablamos de cal, que es eso que se queda en el grifito cuando sale el agua, esa pátina de color blanco que va precipitando. Entonces, en las zonas donde el agua procede de aguas subterráneas o de aguas superficiales que van por rocas calizas, van disolviendo la cal y cuando llegan a nuestro grifo, pues ahí se deja la cal. Llevan el cal en disolución, lo cual pues hace que los electrodomésticos funcionen un poco regular, y tengamos que usar esos productos que nos anuncian para eliminar la cal. Y luego también tenemos el problema de los contaminantes. Contaminantes que proceden pues, de zonas bien de la agricultura, de la ganadería o de la industria y que evidentemente pues, hay que eliminar. Y luego tenemos también la gestión de los residuos. La geología también tiene ahí un papel importante para gestionar de forma sostenible todos esos recursos hídricos. Vamos a gestionar cómo son, como ya les he dicho, de dónde los podemos obtener, de qué manera, en qué cantidades se pueden extraer. Tenemos el tratamiento de la potabilización y de la depuración y sobre todo hay que hacer un estudio serio y detallado de la sobreexplotación de acuíferos si no queremos quedarnos sin el suministro de agua. Sabemos que cada vez el clima está cambiando, las lluvias llueve menos, pero llueve de una forma más torrencial en determinados lugares y en momentos muy concretos y ese agua muchas veces pues, no es utilizable. Entonces tenemos que mimar y que cuidar esos acuíferos y para eso hace falta un estudio serio de su funcionamiento. Bueno, aquí he puesto unas pequeñas imágenes de nuestra huella hídrica, es decir, cuánta agua se necesita para determinadas cosas. Entonces, para hacer 1 kilo de chocolate hace falta 17.000 litros de agua, 1 kilo de mantequilla 5.500, una docena de huevos necesita 2.300 litros de agua, la hamburguesa 3.500, un tomate 214, bueno, si las patatas, 1 kilo de patatas 287, 1 kilo de lechugas 237, pero 1 kilo de ternera 15.000 litros de agua. Si nos vamos, por ejemplo, a un pantalón, para hacer un pantalón vaquero hacen falta 8.000 litros de agua y para hacer 1 litro de biodiesel hacen falta 11.000 litros de agua. Es mucho más caro en agua, necesita más agua 1 litro de biodiesel que 1 litro de gasolina. Entonces, es muy ecológico, pero hay que regar extensiones muy grandes de cultivos para obtener un biodiesel. Entonces, estas cositas, pues hay que conocerlas. A nivel mundial, pues el 90% de la producción de energía hace un uso intensivo, un gran uso del agua. Se calcula que en el 2035 vamos a necesitar un 50% más de energía de la que utilizamos actualmente. Eso conllevará a que necesitemos para hacer energía un 85% más de agua de la que se utiliza ahora. Y bueno, ¿en qué se gasta el agua? Principalmente en regadíos, en la agricultura. Luego está en los hogares, que es esta parte de aquí azul, y en otros sectores económicos y industriales que son bastante minoritarios. Y vámonos con los minerales. Hay dos tipos de minerales. Los minerales que son muy abundantes
que son los que se utilizan pues, como áridos y arenas para la construcción sobre todo. Las arcillas, las arenas, que se utilizan para hacer ladrillos, para hacer tejas, para hacer cemento, todos los que se utilizan de esa manera. Pero tenemos también, por ejemplo, la fluorita, que es un fluoruro de calcio, que se utiliza, entre otras cosas, pues para hacer equipos ópticos que utilizamos a diario, microscopios, o lo que se utiliza en la óptica o en medicina, en laboratorios. La barita es un mineral, es un sulfato de bario y se utiliza para la extracción de petróleo y de gas. Es fundamental en esos procesos de extracción. O también hay metales que son muy abundantes y que se utilizan en la industria, como el cobre, el níquel, el aluminio o el hierro. Pero tenemos otros minerales que son bastante escasos y que se denominan materias primas críticas, es decir, que hay poquita cantidad y que son totalmente necesarios. El problema de estas materias primas críticas es que, debido al desarrollo de las sociedades y de las tecnologías, cada vez son más demandados. Hace falta mayor cantidad de estos minerales. Y son minerales extraños que hasta hace muy poquito pues ni siquiera se explotaban. Entonces, tenemos que se utilizan en la alta tecnología, en electrónica, en medicina y en las tecnologías de bajas emisiones de carbono, como os decía antes, en los motores de los coches híbridos, de estos nuevos coches que supuestamente contaminan menos, pero que en su fabricación hace falta pues, elementos que son escasos y que cuesta extraerlos. Y luego tenemos los fosfatos y las potasas, sobre todo los fosfatos, que son también raros y muy escasos en la naturaleza y que se utilizan como fertilizantes agrícolas. Aquí el estudio geológico tiene que ser serio, sobre todo la investigación y en la búsqueda de nuevos yacimientos, porque la población mundial está creciendo rapidísimamente y evidentemente hay que dar de comer a todo el mundo. Eso sí que es algo que no podemos prescindir. Podemos prescindir de tener un coche, ya es difícil, ¿no? Pero de comer no. Entonces, evidentemente esto es algo fundamental. Y luego, ¿qué tenemos? El uso cíclico de los recursos. Tenemos que aplicar la regla de las 3 R's, pero aplicarla ya y seriamente. Primero, como siempre, reducir el consumo lo máximo posible de todo lo que podamos, algo a lo que creo que no vamos a estar muy dispuestos porque nuestra calidad de vida pues no nos lo va a permitir. Hemos luchado mucho para llegar a donde estamos y evidentemente pasar de lo bueno y de las comodidades a una situación un poco más dura, más difícil, más precaria, pues no estamos dispuestos. Pero de todas formas, siempre que se pueda, habría que reducir la cantidad de materiales que utilizamos. Habría que reutilizar todo lo que podamos. Nuestros móviles, a los móviles les damos una vida muy cortita, y entonces, evidentemente, podríamos seguir utilizándolos más. Enseguida tenemos campañas publicitarias para que utilicemos el último modelo de no sé qué marca, que es mucho mejor y que hace unas fotos estupendas y que tiene una definición fantástica y que te va a ofrecer una velocidad, no sé qué. Y entonces, pues mucha gente, ¡ay, qué bien, qué maravilla! Pues yo me lo compro. ¿Y qué hacemos con todos los otros? Tenemos unos vertederos enormes de materiales de este tipo, Estas tecnologías que enseguida se quedan viejas, se quedan obsoletas y que las tenemos que tirar en algún sitio. Bueno, pues vamos a intentar reutilizar lo que podamos, pero si al final no podemos, pues vamos a intentar reciclar, obtener todos los elementos, todos los materiales, todos los minerales que podamos, que llevaban esos aparatos y vamos a volver a utilizarlos en vez de usar los nuevos de nuevas extracciones. Bueno, pues aquí está utilizar esos desechos de procesos industriales y además hay que hacer un repaso de las minas, de todas esas concesiones mineras y todas las minas que están cerradas, que tienen todavía riqueza y que en su momento se dejaron de explotar porque ya no eran rentables, porque la cantidad de mineral que se podía extraer no era mucho y entonces no traía cuenta económicamente seguir manteniendo la explotación, pero llegará un momento que sí sea rentable, entre otras cosas
porque habrá minerales que sean raros y aunque estén en pequeñas cantidades merece la pena, y sobre todo porque la tecnología actual pues, es mucho más eficiente y sería menos costoso extraer ese mineral. Además de hacer un repaso por las zonas próximas a las minas de donde se pueden extraer todavía pues, esos restos de minerales que quedaron abandonados. Aquí tenemos un poco, bueno, cómo están las tierras raras repartidas en Europa. Y en Europa tenemos la zona más productiva que está aquí, al norte de Rusia, bueno, en esta zona aquí norte, que es la zona de Rusia, y todo esto que tenemos por aquí son centros de procesamiento, los que están en cuadraditos. Entonces, ahí los círculos lo que quiere decir es donde hay la probabilidad de tener, de encontrar y de que sean explotables. Cuanto más oscuro es el color, más probabilidad hay de que encontremos ese mineral en altas concentraciones y que pudiera ser explotable. De todas formas, dentro de todo esto, la zona esta de Groenlandia es muy rica, el Mar del Norte también es rico en recursos de este tipo. Y en España también tenemos nuestros lugares donde podemos encontrar estas tierras raras. Básicamente, aquí tenemos, como he dicho antes, coincide con las zonas donde podemos encontrar el uranio. Es una zona donde la geología de ese lugar es de una época geológicamente muy antigua, donde se encuentran materiales en los que se han dado las condiciones necesarias para la formación de estos minerales. Entonces, desde la zona de Galicia hasta llegando a la zona entre Huelva, donde están las famosas minas de Río Tinto y todo esto, bueno, pues toda esa zona genera una línea que pasa por Extremadura, sube por la zona de Castilla-León, parte de Salamanca, y llega hasta el sur de Galicia. Y aquí nos encontramos una enorme riqueza de minerales. En esa zona hay litio, bueno, en la parte de los arribes del Duero hay bastante riqueza de litio. Se han hecho estudios no hace mucho, pues el año pasado, donde se han encontrado cantidades importantes que podrían llegar a ser explotables. Y luego aquí tenemos una mina de litio que hay en la zona de Valdeflores, en la provincia de Cáceres. Esta mina también, bueno, ha sido más o menos polémica, no se ha empezado a explotar ahora, por el momento, es un proyecto de explotación lo que hay, sí que tiene los permisos y se piensa que se empezará a construir, porque va a ser subterránea, que se empezará a construir en el 2005 para en el 2007 empezar a explotar, a extraer mineral. Entonces, bueno, pues se supone que dará trabajo a unas 700 personas. La polémica de antes de Salamanca, en el estudio del proyecto, daba trabajo a 450 personas de forma directa y 2.000 puestos de empleo indirectos, en una zona bastante despoblada. Seguimos con la economía y la geología. ¿De qué manera esos recursos pueden afectar, independientemente de otros aspectos que puedan ser más o menos polémicos? Entonces, bueno, aquí tenemos, como decía, esa zona muy rica en España, donde están acumuladas esas tierras raras, y las encontramos en estas zonas de Galicia y bajamos Zamora, Salamanca, hacia toda la zona de Extremadura, llegando incluso a Huelva. Todo ello son tierras raras que veis, bueno, las más abundantes son estas, el niobio, que no se ven muy bien los colores porque hay mucha luz, pero bueno, sobre todo está por esta zona de aquí, que se utiliza para imanes, para las pilas, pilas de tipo nuclear, en las centrales nucleares, y también para dar mayor resistencia a las aleaciones que se hacen con acero. Luego está el litio, que se utiliza
en los coches estos de nuevas tecnologías, sobre todo híbridos, y se utiliza también en las baterías de litio que conocemos, pues las utilizamos en los móviles constantemente, en los ordenadores, todo esto. El tántalo, que también forma parte de la composición de nuestros móviles, en los GPS, bueno, y en todos los sistemas estos así un poco electrónicos. Y la monazita, que es muy rara, se utiliza sobre todo en las lentes de los aparatos de astronomía, de observación astronómica. Bueno, la ingeniería geológica. Hay una carrera ya, aparte de los estudios de ciencias geológicas, que es la ingeniería geológica y que es una cosa intermedia entre la ingeniería técnica y la geología. Evidentemente lo que hace es un hincapié muy grande en los estudios geológicos para poder aplicar en obras civiles y obras cualquier tipo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, para hacer esta ingeniería geológica tiene que tener en cuenta el medio ambiente, en las condiciones que hay en el terreno para poder hacer cualquier tipo de obra. Esa obra puede ser un puente, puede ser un túnel, puede ser un trasvase Tajo Segura, que intenta llevar agua de unos lugares a otros, de donde hay exceso a donde hay déficit. Para muchos lo sabrán, hubo muchos problemas a la hora de hacer el trasvase y hubo muchos problemas cuando se hizo parte subterránea porque, bueno, pues dieron con una falla, la famosa falla de Pozondo, que, bueno, que pasaba por las peñas y tal, y que cuando se llegaba allí se rompían las máquinas, hubo incluso muertos, intentando abrir el túnel por aquella zona. Primero hay que hacer el estudio geológico y ver qué nos podemos encontrar en el subsuelo, aunque no lo estemos viendo. Entonces la ingeniería geológica estudia todos esos problemas, intenta detectar cómo es el terreno, cuáles son las estructuras, el tipo de rocas que hay en la zona y a la hora de hacer cualquier tipo de construcción o de obra, sea exterior o sea subterránea, pues tener una planificación bien hecha. También, bueno, pues se está utilizando mucho esta ingeniería geológica para la fabricación o para la construcción, la fabricación de turbinas o la construcción de presas que se hacen en el mar. La más grande que ha habido en el mundo hasta hace no mucho estaba en Bretaña, en Francia, y bueno, hace unos años pues ya los chinos hicieron la más grande de todas, pero son construcciones enormes que tienen que aprovechar la subida y bajada de mareas en zonas donde esto pues es lleva mucha energía, hay unas mareas de gran intensidad y entonces las presas pues tienen que tener un estudio muy serio y evidentemente para que puedan ser estables. La geología urbana, por supuesto, ¿cuál es el primer problema? Entender cómo es el suelo. Últimamente con bueno, pues esto que ha pasado en Valencia y en Letour con el tema de la Dana, estamos viendo que el agua pasa por donde tiene que pasar y cuando dice aquí estoy yo, pide derecho sobre sus terrenos. Tenemos la fea costumbre quizás, sobre todo en todo el Levante, de construir en ramblas. Y hay calles principales en ciudades enormes, que es la rambla tal, la rambla cual, que es una rambla, un sitio por donde pasa el agua. Entonces, mientras no llueva no pasa nada, pero ya que llueve, pues pasa lo que hemos visto. Entonces, hay que tener conocimientos de geología para saber dónde se puede construir y dónde no. Hay mucha gente que se ha quedado sin casa. Lo más inmediato es que las personas puedan vivir en una casa, puedan tener casa, pero quizá es un error volver a hacer la casa en el mismo sitio. Entonces, hay que hacer un estudio después de lo que ha pasado para ver si realmente el subsuelo se ha visto afectado, si hay desplazamientos, si no los hay, y cuando se vaya a construir, que se haga de forma segura. No solo que haya unos cimientos firmes, fuertes, sino que el suelo no se vaya a mover, porque si no, no hemos hecho gran cosa. Estas cositas hay que tenerlas también en cuenta. He traído aquí el ejemplo, se me ha ocurrido pues lo de Aznalcóllar, que sí que supongo que bueno, pues se acordarán, ¿no? Fue la rotura de una balsa que estaba reteniendo los productos que sobraban de
de la transformación de los minerales en esta mina. Entonces, aquí lo que pasó es que esta balsa, que era de residuos, de decantación, sufrió una rotura y el agua salió, todo este barro contaminado contaminó, bueno, llegó incluso, está en la zona en la que se repartió, llegó desde esta zona de Andalcollar hasta los límites de Doñana, donde consiguieron pararla, ¿vale? Entonces, bueno, esto fue un desastre impresionante, un desastre medioambiental. Algo que hay que procurar que no pase. Evidentemente, esto se hará pues con esos proyectos cada vez que haya una explotación minera o que haya cualquier otra actividad que pueda generar un daño para el medio ambiente, ya se exigen esos estudios de riesgo y esa seguridad. Bueno, los riesgos naturales, ¿qué son? En España tenemos terremotos, Lorca, 2011, erupciones volcánicas, La Palma, 2021, deslizamientos de tierra, bueno, aquí, ¿para qué? Porque son muchísimos los que tenemos en las zonas de Alcalá de Júcar, la carretera de Tolosa, o sea, toda esa zona, la ribera de Cubas, y este fue el de 2016, no sé si se acordarán que cayó a plomo ahí una piedra, gracias a Dios no había gente en la casa y bueno, pues se quedó a media casa hundida y ya está. Y ahora, bueno, pues tenemos las inundaciones de Letur. En nuestra provincia los más frecuentes son estos dos, y que, bueno, pues no en mucho tiempo tenemos aquí ejemplos. Estos riesgos naturales, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues identificarlos, la geología los puede identificar perfectamente, planificar las respuestas y luego intentar que no se puede evitar que suceda un terremoto, eso es imposible, no se puede evitar una erupción volcánica, es imposible, los desprendimientos. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues intentar que no tengan consecuencias graves, ¿vale? Tener una previsión de qué puede suceder, cuáles pueden ser las consecuencias e intentar pues que no haya problemas cuando se produzca un acontecimiento de este tipo. Bueno, aquí la imagen es el Tolmo de Minateda y este desprendimiento de aquí fue de un terremoto, fue del terremoto de Lisboa, cuando se produjo. Cambio climático, polémico. ¿Qué tenemos con el cambio climático? Bueno, pues desde el punto de vista geológico, yo solo he traído un gráfico, luego ya cada uno que se lo piense. Este es el gráfico desde hace 4.500 millones de años que se formó la Tierra hasta la actualidad. Y esta línea de aquí va representando la temperatura. La temperatura actual es esta que tenemos aquí, esta es la época actual, aquí estamos, ¿vale? Esta línea es la temperatura actual. Y el gráfico va marcando subidas y bajadas de la temperatura a lo largo del tiempo. Ahora mismo estamos aquí. ¿Qué quiere decir? Que ha habido épocas anteriores, geológicas, no existía la humanidad, por supuesto, donde la temperatura de la Tierra era muchísimo más cálida de lo que es ahora. Esta fue la extinción de los dinosaurios, que poco antes hubo una enorme cantidad de erupciones volcánicas en toda la Tierra, lo que calentó mucho la atmósfera, produjo un gran oscurecimiento, un aumento enorme de temperatura y eso llevó a la extinción no solo de los dinosaurios, como eran tan grandes llaman más la atención, pero desapareció pues el 75% de la vida sobre la Tierra. No estábamos aquí, pero pasó. Y la causa no fue la especie humana, porque no estábamos. Solo con esto quiero hacer la reflexión de que esos cambios climáticos se han producido a lo largo de la historia de la Tierra, siempre. Y que igual que esos riesgos geológicos, esos desastres naturales, no los podemos evitar, no podemos evitar un terremoto y no podemos evitar una erupción volcánica, pues que pase esto nosotros tampoco lo vamos a poder controlar. Lo estamos acelerando, pero no podemos controlar. Bueno, y nada, la geología para el futuro, yo aquí agradezco mucho la introducción que nos ha hecho, ¿eres Marta? Sara. La educación. La geología es la gran olvidada de todas las ciencias y la gran olvidada de todos los sistemas educativos. Ganaríamos mucho si tuviera más importancia en los planes de estudio y si hubiera más planes de estudio superiores que estuvieran ligados a la geología.
Un poquito de diversificación. Claro, si desde pequeños no se enseña algo, no existe. Y entonces luego pues no puede haber gente que quiera estudiar eso si no sabe que existe. Es difícil. Y luego la investigación es súper importante. ¿Para qué? Para el desarrollo económico de los países y para el desarrollo de nuestro bienestar y para el desarrollo de nuestras sociedades, disminuyendo al máximo el impacto ambiental. Fundamental. Tenemos que encontrar ese equilibrio entre nuestra calidad de vida, el desarrollo de las nuevas tecnologías y, por supuesto, el disminuir ese impacto ambiental, que sea cada vez menor. Y luego, pues, responder a riesgos nuevos que, sin duda, acarrearán los tiempos venideros. Bueno, nada, aquí, esto también, supongo que saben lo que es, ¿no? En la geoda de Pulpí. Pues otro recurso geológico maravilloso, está dentro de una mina, unas minas de hierro en Almería, en Pulpí, y bueno, un recurso turístico estupendo también. Entonces, simplemente para ver que la geología es algo importante en nuestro día a día, importante para el funcionamiento económico de los países, importante para nuestra calidad de vida y que nos hace falta, o sea, no podemos prescindir de ella aunque no la conozcamos. Y he encontrado esta frase que me ha gustado mucho en una publicación del Colegio Oficial de Geólogos que decía: a más geología, más calidad de vida. Y aquí he querido hacer un guiño a Letour, porque este es el barranco por donde ha desaguado todo el arroyo este ahora de Letour y que, bueno, pues ha quedado como ha quedado. Y nada, con esto ya si hay preguntas, pues supongo que... Sí. No es una pregunta. Bueno, dime. Yo quería agradecerte la conferencia y luego comentar a la audiencia, a los que estamos aquí, que le hemos propuesto a Ana Teresa para primavera un curso de divulgación en la UP de Geología que se va a llamar Paseo Geológico, ¿no, Ana Teresa? Sí, en principio era paseo geológicos por la provincia. Que esté interesado, la idea es en abril, me parece, ¿no? Abril-mayo. Hacer unos paseos que le hemos propuesto a ella. Ella ha aceptado la invitación que le hemos hecho de la Universidad Popular, un microcurso divulgativo sobre geología. Yo creo que era el momento también de comentarlo para los que estén aquí, para que lo sepáis. Eso. Vale. Y agradecer que hayas aceptado la propuesta. Saldrá en marzo o abril, porque ahora solo nos sobre el invierno, pero luego saldrá en otro de primavera y ahí saldrá este curso de... Vamos, vaya preguntando por aquí, a partir de marzo me Sí, porque a partir de marzo... Salen ahora uno, pero eso saldrá en la siguiente. Sí, bueno, los cursos en principio sería una clase teórica un día, un ratico para 4 cositas generales de geología, para luego entender lo que vamos a ver en el campo, porque serían 4 salidas de campo, 4 mañanas en 4 localidades concretas, para ver cositas, para tocar el campo de verdad y las rocas y esas cosas. ¿Y ya sabes cuáles son? Casi. Tengo muchas, entonces el problema es que tengo que ver cuáles de ellas son más interesantes y en las que solo en 4 visitas pues podemos ver la mayor cantidad de cosas posibles. Entonces utilizaremos las rutas de algún geolodía de los que hemos hecho, pero igual vamos a algún sitio donde no se ha hecho todavía el geolodía. ¿Algo más? Sí. Has hablado antes de la falla de Copón. Sí. ¿Puedes decir algo más sobre el tema? ¿Esta falla? Pues es una falla de salto en dirección, no sé si lo saben, no es una falla de estas que se mueven así, sino que los materiales se desplazan unos al lado de otros. Sí que es una falla que está descrita y está localizada en los mapas, pero es difícil de ver en superficie, es muy difícil por eso, porque no tiene salto. Normalmente cuando uno ve una falla sueles ver que hay un cambio de terreno, un lugar está más alto, el otro un poquito más bajo, o hay un cambio en los materiales en superficie. Pero como el material se ha movido así, es que es muy difícil de ver. Sí que está descrita
y el movimiento sí que se ha detectado, porque ha producido algunos terremotos no muy grandes, pero sí que se produce. Entonces, forma parte de una serie de fallas, que es la de Socobos, que aquí sí que se ve estupendamente, y que llega de Murcia hasta Riópar. Es grande, es grande. Y la de Pozondo es, digamos que es hermana de esta, ¿no? Es una falla de ese estilo, parecida. ¿Y la ubicación? ¿La ubicación de esa falla? Pues se llama de Pozondo porque pasa por Pozondo, Peñas de San Pedro, por esa zona. Y es bastante, bueno, es grande. ¿Sí? Sí, yo quería hacer una pregunta que tiene que ver con la importancia de la geología en la estrategia de cualquier país. Sí. Entiendo que los países, cada país tendrá un plan estratégico para la gestión del territorio, no solamente de su territorio, sino de su política, más allá de su propio territorio, porque entiendo que controlar, te hablo desde una ignorancia importante en esto total, ¿no? Porque la pregunta, te la estoy avanzando un poquito, haciendo un preámbulo, pero luego la pregunta tiene que ver con qué país de este planeta puede estar haciendo una mejor estrategia geológica en su propio territorio y fuera de él, y España en ese sentido, ¿dónde se encuentra y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos en cuanto a geología? Sí, el plan estratégico y la importancia que puede tener un país y esto, no sé si incluso a nivel regional. Sí, en España ahora mismo tenemos bastante riqueza geológica en cuanto a explotaciones, riqueza, digo, hemos tenido carbón, toda la cuenca minera del norte, Asturias, en la cuenca minera de la zona de Córdoba, mucho carbón, se ha explotado mucho. Llega un momento que no es rentable y se deja. Hemos tenido incluso extracciones de petróleo. Ojo, que en Chinchilla tenemos un pozo. Ahí se hizo un estudio, un sondeo para la extracción de petróleo incluso. Pero si no es rentable, se deja. El gobierno directamente no invierte en estas cosas de forma directa. Eso lo hacen empresas. Entonces, en el tema que os he dicho antes, el uranio, es una empresa, es Berkeley, que es inglesa, tiene capital inglés y australiano. Y luego la de litio, que esta va a proporcionar el 30% del litio que consuma Europa, es la previsión que se ha hecho, porque para hacer una explotación antes hay que decir cuánto mineral hay y cuánto dinero me va a dar, si no, no se hace. La de Cáceres. Bueno, pues esta de Cáceres, el capital es australiano, completamente. Esa es una mina polémica, creo yo. Tengo entendido que hay mucho debate. En todas, porque hay gente que está a favor y gente que está en contra. Esta se ha optado por hacerla subterránea por el tema de que, bueno, que las emisiones, que si tal, que si es que es un elemento que puede ser peligroso. Entonces, bueno, pues se intenta, y además es que es obligatorio. Eso sí que la normativa en los países sí que está claramente hecha, de que tienen que hacerse cargo tanto del proyecto, tanto de la extracción, de la transformación, de los residuos y luego de dejar la zona. Pero eso luego no queda en nada. Ahora mismo lo de Atalcoyas, por ejemplo. Pero eso se hizo hace mucho tiempo. Pero esas cosas, claro, la legislación ha ido cambiando desgraciadamente, cuando ha pasado un desastre de esos, es cuando cambia la legislación. Y luego... Desde el año 88, cualquier explotación hay que restaurarla. Sí, sí, sí. Desde el año 88, o sea, esa explotación estaba ya en marcha y no tenía plan de restauración, o se cerraba o tenían que presentarse plan de restauración. Y además una explotación no se empieza hasta que no está aprobado el proyecto, que primero empieza con una prospección, una investigación. Se aprueba la investigación, después se aprueba el proyecto, después se aprueba el proyecto de restauración y el impacto ambiental, que primero, o sea, se somete todo a impacto ambiental y después está aprobado el impacto ambiental, viene después la restauración. Eso ya desde el año 88. O sea, sí. Ahora, está legislado, o sea, eso está por ley y se debe hacer. Y es más, o sea, si una restauración va a costar 1 millón de pesetas, lo normal es que el aval que se tenga que poner sea de 10 millones.
O sea, porque al cabo del tiempo se pueda responder siempre en esa restauración. Sí, y quien tiene que hacerlo es la empresa, evidentemente. La empresa lo paga todo. Todo, lo paga todo. O sea, las explotaciones, y en España, o sea, eso no estamos acostumbrados, y por eso la mayor parte son extranjeros los que tienen las explotaciones, porque el capital inicial es tremendo. Cuando no sabes, a lo mejor, si al final, o sea, la rentabilidad va a ser, o los problemas que vas a tener son mucho mayores de los que te vas a encontrar, a pesar de la geología, la geofísica. Siempre hay imprevistos, sí. Todo. Sí. Sí, de hecho, la inversión es enorme y se habla de cientos de millones para invertir y para empezar a abrir una mina, ¿eh? Entonces, pues eso hay que tener... En España nos gusta, o sea, poner una cosa y que al día siguiente no te beneficie. Sí, y eso es imposible. Y eso es imposible en minería. Sí, eso es imposible. Estrictamente geológico. Aquí en nuestra región hemos tenido una polémica durante bastantes años sobre un cementerio nuclear. Se ha mezclado tema ambiental, tema económico, pero por eso quiero ver tu opinión, lo que puedas conocer, estrictamente geológico. La situación donde se diseñó ese cementerio nuclear era adecuada según los criterios que han dicho antes. Claro. Sí, el problema es que cuando se empiezan a dar licencias, o sea, hace un proyecto y en principio tiene todas las posibilidades de ser aprobado, es porque es un proyecto viable. ¿Cuál es el problema? Que luego hay grupos que están en contra de cualquier manera, o sea como sea lo que se haga, y aunque tenga todas las garantías de que es seguro, pues siempre va a haber gente que no esté de acuerdo, pero que no esté de acuerdo con la política de hacer cementerios nucleares, no porque sean más o menos seguros, igual que se está en contra de las centrales nucleares, aunque realmente sean menos contaminantes. Una central nuclear no emite dióxido de carbono, emite vapor de agua. Entonces, bueno, pues tenemos las térmicas, que sí que son contaminantes, y sin embargo una nuclear no. Y bueno, pues eso yo creo que ya es tema político, no geológico. Y cuando se ha aprobado un proyecto, se ha visto efectivamente que la ubicación sí que reunía los requisitos necesarios para estar emplazada ahí. Otra cosa es que la población estuviera en contra o no. También oímos que había gente a favor y gente en contra por el tema de los puestos de trabajo que podía generar y todas estas cosas. O sea que a eso ya es un conflicto de otro tipo, pero vamos, geológicamente hablando no era conflictivo, no era problemático, y era un sitio que reunía condiciones. Sí, estaba él antes. No es una pregunta, es una reflexión. Hablamos ahí de la importancia de la educación, ¿no? Sin embargo, yo soy de la educación, llevo ya muchos años, y he visto, igual que tú y muchos de los que estamos aquí docentes, cómo ha ido desapareciendo la geología del currículum. Entonces, eso es difícil, ¿no? Es muy difícil. De educación, por otro lado, está prácticamente desaparecida. Es muy difícil porque además es que los geólogos también somos una especie rara, una especie a extinguir. Es que somos muy poquitos y cada vez menos, porque como no se enseña geología, lo que os decía, es que lo que no se conoce no existe. Entonces, si nadie sabe que existe, ¿cómo voy a decir quiero estudiar esto si nunca me lo han presentado, si no lo conozco? Entonces, somos poquitos geólogos porque pasa lo mismo que con física y química. Es una asignatura cuando son dos ciencias diferentes. Y en educación va junta la física y la química y la biología y la geología, cuando son dos ciencias diferentes. Entonces, además los temarios, pues yo no sé por qué, pero como mucho, es una tercera parte en un curso de la ESO, lo que se puede dar de geología. La tercera parte de un curso, de un año, cuarto, nada más, ya no hay más. Dice, bueno, todo esto es muy triste. Y el nene que no en cuarto no coja la asignatura, que ya lo pueden coger o no, eso no lo ha visto nunca. Ha visto piedras porque a los nenes les gusta coleccionar minerales de chiquiticos,
estos que venían antes en el Colacao y esas cosas, y es su contacto que han tenido con las piedras, pero igual no han tenido más. Entonces es una pena que vaya desapareciendo, que hayamos tan poquitos geólogos, y sí que es verdad que un geólogo normalmente es que somos muy de campo, o son muy de campo, les gusta muchísimo el campo. Entonces meterse en una clase de enseñarle a nenes, pues bueno, si no hay otra cosa, y eso también se nota. Ellos son más de trabajar, pues empresas, hay muchísimo trabajo para geólogos, muchísimo, y hay muy poquitos geólogos. Entonces, pues también es eso. Yo no sé si eso tendrá algo que ver con que el Gobierno y el Ministerio de Educación pues nos vaya así dejando un poquito de lado. Sí que hay una asociación que está luchando muchísimo por esto, que es la EPEC, la Asociación para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, que incluso ha estado, cuando se han modificado leyes y se han hecho leyes nuevas de educación, alguna vez se han preguntado algo, pero no hemos conseguido gran cosa. Entonces, la verdad es que es una lástima y hay que motivar ese conocimiento. Yo ahora, desde que me he jubilado, voy a ver si le enseño a la gente que existe la geología. Con eso ya. Hace unos días me comentaron que el primero de geología en la Universidad de Granada que había 9 alumnos. Sí. 9 alumnos. En Granada, que además ha sido importantísima, pero en Europa. Es que venía gente de Estados Unidos a contratar geólogos de Granada. Había multinacionales que cogían a gente que estaba en cuarto de carrera y les ponían un despacho, estando en cuarto de carrera. Gente de geología del petróleo, gente de minas de Brasil. Bueno, yo lo he conocido, eso lo he visto. Y ahora es una pena. Entonces, sí es verdad que en mi promoción empezamos 120 y tantos y acabamos 24. Sí. El primer año era horroroso, horroroso la limpieza. Y ya uno empieza desde el primer año, campo, y es verdad que, bueno, pues la gente se desanimaba un poquito. Pero acabábamos, bueno, en mi promoción fuimos 30, pero 20 y tantos, no llegamos a 30, pero había promociones sobre 30, 40 personas que acababan. Nunca hemos ido de una orla enorme. En mi orla hay más profesores que alumnos. Pero bueno, bien, pero yo he llegado a conocer un año que hubo un alumno en Granada, o sea, una lástima. Yo lo que te quería preguntar es qué tecnologías o qué herramientas disponen los geólogos para hacer estos estudios de la Tierra, cuando hay que hacer un proyecto de ferrocarril o cualquier... Muchísimos. ¿Qué tecnología? Supongo que había satélite y... Sí, utilizan muchos satélites. ¿Puedes hablar un poco sobre esa tecnología? Bueno, la teledetección es básicamente lo que se está utilizando ahora. Yo también, es verdad que yo cuando estudié esto no existía y allí era la fotografía aérea de dejarte los ojos y el campo. Pero sí que es verdad que ahora con la gente que estoy saliendo al campo, pues van con su tablet y van con fotodetección, cuestión de satélite, GPS y cositas así. Y luego infrarrojos. Sí, bueno, en profundidad, por supuesto, siempre se han utilizado, ¿no? Descargas que producen pequeños terremotos para ir recogiendo datos. Y luego es que, bueno, la geología es que abarca desde estudios microscópicos hasta planetarios, porque hay una geoplanetología. Entonces, el campo de estudio es enorme y, claro, según a qué escala se vaya a hacer el estudio, pues se tienen que utilizar unas técnicas u otras, que son completamente diferentes. Sí. Yo quería preguntar una cosa. La teoría oficial de la formación del petróleo es la acumulación de millones de años de restos orgánicos. Sí. Se puede aplicar tanto al petróleo como al carbón, pero también algunas veces leyendo literatura probablemente no sea conocimiento oficial, pero todo lo oficial tiene sus teorías alternativas. Entonces, parece ser que también se ha mencionado una teoría crítica del petróleo, que no tiene origen orgánico, sino dentro de la misma composición de la Tierra, sin la intervención de los seres vivos. Yo eso no lo conozco. Yo el que conozco es el tradicional, que el petróleo es la acumulación de restos de animales, microorganismos, que se juntan en un ambiente reductor y a la falta de oxígeno pues empieza a transformarse, y el carbón pues de vegetales, que sufren también esa transformación en un medio parecido, anóxico. Pero vamos, si hay otras teorías así raras, no lo sé. Era posible, puede ser. No.
no. Sí. Sí, los acuíferos, has comentado que están al 27% de su capacidad. ¿Esto qué significa? ¿Es preocupante, no es preocupante? ¿O hay amenazas relacionadas a esto? ¿Hay una gestión? ¿Hay una proyección de futuro sobre esto en cuanto a cuestiones positivas o no tan positivas? Pues supongo que se estarán tomando medidas, ¿eh? No te sé decir exactamente, pero sí que evidentemente por la importancia y la relevancia que tiene el tema, lo que se está haciendo es un estudio grande. Yo conozco más a la gente que trabaja aquí en hidrogeología en la universidad y sí que están haciendo un seguimiento serio de los acuíferos, sobre todo por tema de contaminación. Tienen una gran contaminación por fertilizantes. Entonces, claro, los nitratos. Todos esos fertilizantes que se están utilizando en los campos, que hay extensiones enormes de regadío, el suelo, pues aquí filtra bastante el agua y entonces esos fertilizantes, incluso los pesticidas también, ¿no?, que se utilizan en los grandes campos de cultivo, pues terminan llegando a acuíferos. Entonces, el tema es intentar evitar esto. Y ahí hay que poner a muchas administraciones en marcha y muchas, bueno, pues tomar medidas que realmente sabios tiene la Iglesia y son ellos los que tendrán que poner las medidas. Pero vamos, que hay que ponerse a trabajar seguro, porque ya no es solo la cantidad de agua, que es un ciclo cerrado, sino la cantidad de agua disponible. Claro. Usted hablaba de plan estratégico no solamente para cuestiones empresariales, sino también para lo que es al final vivimos de donde pisamos, ¿no? Y tiene una importancia brutal en el desarrollo, pero también simplemente en la supervivencia. Sí, sí. Y por eso entiendo que también tiene un plan estratégico en cuestiones geológicas. Geológicas en general, hidrológicas. No, geológicas. Geológicas. Y luego, independientemente de eso, pues apartado con mayor importancia y trascendencia en cuestiones como hidrogeología, etcétera. Sí. Bueno, pues tendremos que dar un toque a nuestros gobernantes, que se pongan manos a la obra. Sí que... Con el tema este de la lana y todo eso, sí. Hasta ahora, no, es que no lo sé, en los equipos que determinan zonas inundables, de zonas no inundables y demás, ¿se ha contado con la opinión de los geólogos? Yo en Valencia no sé lo que habrán hecho. Aquí en Letur sí. Bueno, de principio no, de primeras fue una emergencia y la emergencia primera es salvar vidas y después construir casas. Pero yo me refiero, es decir, a la hora, porque yo tengo entendido que así a toro pasado, que ha habido zonas en las que se decía esto es una zona potencialmente inundable y se ha estado peleando hasta el Tribunal Supremo para que sí. No, que lo declaren suelo que se pueda usar y tal y cual. Mi pregunta general es si, no ahora, sino en general, en los equipos que estudian el suelo, lo que es edificable, lo que no es edificable, lo que tiene riesgo, lo que no lo tiene, si se ha contado con la opinión de los geólogos o no. Se debe contar, o sea, cualquier estudio que se hace para construcción debería llevar un informe geotécnico. Y eso lo hace un geólogo o un ingeniero geológico. Pero, ¿es habitual o no? En las grandes construcciones sí es habitual. Sí, en un chalecito, ahí está el campo. Eso no se hace. Pero en cualquier gran construcción siempre se cuenta, o sea, con un estudio geológico, que además muchas veces está apoyado con sondeos, con extracción de testigos y con todos los elementos, o sea, para asegurarse de lo que hay en el suelo. Lo mismo que se cometen muchísimos fallos en muchas cosas. Yo estuve trabajando en una presa en la que se desplazaba en la montaña, porque los extractos favorecían el deslizamiento. Entonces hubo que coger y recalzar la montaña para que la presa no se la llevase. O sea, y se había hecho su estudio, se buscaban las cerradas, se buscaban todos los elementos para hacer una gran construcción como en una gran presa. Pero no se tuvo en cuenta, o sea, de que el empuje... El buzamiento el buzamiento y la composición. La montaña. Luego caían en otros fallos, y es que en Calizas, a pesar de que tapes el agua, las pérdidas que hay son tremendas, y luego a lo mejor se gasta más cemento en tapar las pérdidas que hay en las filtraciones que en lo que ha sido construir la presa.
para que eso sea. Pero sí, porque la caliza es disuelve. Lo que pasa es que no se ha tenido en cuenta un montón de cosas y sobre todo, claro, cada año ha sido más exhaustivo, pero hace años todavía los medios eran muchos menos, claro. Y claro, las infraestructuras, lo que es una infraestructura, como dice, túneles, carreteras, tendidos de ferrocarril, todo eso sí que necesita obligatoriamente, porque además pues es una importancia grandísima. Yo me centraba más en lo que eran los municipios, ¿no? y lo que es terreno edificable, porque está claro que el Levante por lo menos está lleno de edificaciones en Rambla. Claro. Eso no hay que ser geólogo para decir que... No, pero eso es que eso es el sentido común, es el sentido común, pero bueno, si dan permiso para construir, eso es lo que estamos acostumbrados desgraciadamente a ver. Me hago una casa, aunque no tenga permiso, pago impuestos y ya tengo derecho a tener mi casa aquí. Es que esas cosas habría que darles una vuelta, porque es que estamos viendo desgraciadamente la cantidad de vidas que ha costado. Y que se están volviendo a arreglar las casas en el mismo sitio. Pero ya no solo arreglar las casas en Rambla, hay que ir a la cabecera del problema, hay que ir al origen también y entender un poco pues por dónde están los cauces naturales del río, entender que esas zonas por donde debe pasar el agua están limpias, que no hay obstáculos, que no hay obstrucciones que retengan el agua y luego salga todo, pues con árboles, con objetos que puedan ser dañinos, que pueden matar a la gente. A lo mejor el agua solo no, pero claro, todo lo que lleva el agua pues es lo que realmente hace más daño. Si reconstruyes hoy donde está el problema es pan para hoy, hambre para mañana. Pero sí eso lo sabemos, y en Valencia sabemos que ya hubo otras muy grandes y que ese mismo año también las hubo en Letour, como ha pasado ahora. Hace 70 años fue, la de Letour fue hace 70 años y también hubo muertos. Entonces, bueno, es que habrá que hacer algo, pero hacer algo no para solucionar el problema hoy, sino para que esto que sabemos que es probable, es posible que vuelva a pasar, pues que no suceda. Y que cuando suceda, que no lo vamos a poder evitar, que no haya estas pérdidas. Porque el tema de riesgos son importantes, sobre todo las pérdidas humanas y las pérdidas de bienes materiales. Entonces, bueno, pues vamos a intentar que cuando pase algo así, la zona que se vea afectada no haya ni personas ni bienes materiales. Vamos a intentar eso. Sería lo suyo. Ahora es muy difícil, evidentemente, porque ya hay tantas cosas construidas, hay tantas... bueno, ahora mismo ya está invadido todo, ¿no? Y es eso, las Ramblas, estas zonas así que parecen, mentira, tan llanas y tan planas, tan amplias, entre montañas, pues es que es ideal. Bueno, en la zona de Almería yo he visto Ramblas llenas de coches porque es el sitio mejor para aparcar. Claro, pues que no venga el agua. Y las porterías de fútbol, porque son de las poquitas zonas llanas que hay, para que jueguen los chiquillos. Pues sí, pero no es el sitio más indicado. Para mi punto de vista, el patrón oro, el kilo se convierte en ese patrón de la economía fundamental. Y debido a esto, hay alguna... ¿por qué las medallas de oro de plata y bronce? Ya está con eso. Bueno, estas cosas es como cuando me dicen ¿cuánto vale no sé qué mineral? Lo que tú quieras pagar por él, claro. Eso es, ¿por qué tiene tanto valor el oro? Porque históricamente muchas civilizaciones lo han visto bonito, brillante, no se altera, es inalterable. Entonces dice, bueno, pues, regular. Los hay muchos más escasos, pero pues bueno, pues se le ha dado ese valor porque era bonito, porque lo utilizaban los reyes, porque lo utilizaban, bueno, pues ya está, pues entonces es valioso por eso, porque se le ha dado ese valor. Ahora mismo era muy valioso el petróleo, cada vez será menos y serán más valiosas las tierras raras, los lantánidos, los actínidos, todo esto. ¿Por qué? Porque es lo que más vamos a necesitar. Entonces, el valor de cada cosa se la vamos a dar un poco nosotros y en función de la utilidad que tengan y de la necesidad que tengamos de esos minerales o de esos elementos.